Hola. Hubo un debate entre Donald Trump y Joe Biden que saqué. Es un video que está en la parte de retratos hablados, lo voy a publicar acá. Hola. Estuve viendo el debate hace 2 días y antes de eso hice una revisión de hologramas. ¿Quién estaba sobre el presidente Biden y quién estaba sobre el expresidente Donald Trump? Esto es para investigación y está bien irlo guardando. Bueno, sobre Donald Trump, la imagen que vi sobre su rostro fue una cara chica, corta, cuadrada, de bigote y pelo blanco. Es un señor de edad y cara blanca. Esto fue 2 días después del debate que se hizo y 14 días antes del primer atentado contra Donald Trump. Ahí explico que hay una cara chica, que no sé qué tan chica porque Donald Trump tiene la cara bastante grande. Chica cuadrada de bigote blanco y cabello blanco. Bueno, entonces salió después del atentado, mataron al muchacho y salió la imagen del muchacho, pero esta imagen no fue la que yo vi, pero cuando sacaron la segunda imagen de este muchacho, que es más actual, sí fue la imagen que yo vi, pero con bigote blanco y mayor. Entonces, la pregunta es esta. Mataron a quien podría tener un cambio en su vida. Esa es la pregunta, porque el holograma reportó una persona mayor. Después vi al papá y no me parece que tampoco sea la imagen que yo vi, porque el papá es también como alargado. Entonces no siento que sea el papá, pero después en el segundo atentado volví a ver esa imagen, como si esa imagen estuviera activa. Además, vi esta imagen que saqué, que publiqué, y que me equivoqué en la nariz, siento yo, porque se me borró la imagen y después la hice a memoria y en la memoria me equivoqué. Y el del segundo atentado se llama Ryan Wesley. El del primer atentado se llama Thomas Crooks. Y si los ven bien, o sea, este es un detalle que me llama la atención. Si los ven bien, los dos dan el mismo holograma. Como si no, como si este proceso no se detuviera acá. O sea que posiblemente podríamos estar diciendo que hay posibilidad de que hayan más atentados. ¿Por qué me parece todo esto tan interesante? Porque son procesos. Son procesos que siguen ocurriendo. O sea, se me hace que los dos son muy parecidos y que el proceso no se ha acabado. Entonces, cuando pasó el segundo atentado, vi al mismo señor de cara corta, cuadrada, por eso siento que esto no ha acabado. Pero además vi a John F. Kennedy, que a él sí lo mataron. Vi a Wolverine, que lo veo como un símbolo. Vi a Joe Biden. Y por eso me hace tanto ruido esto. Sí, lo que pasa es que los presidentes son casos extremos. Son Dios. Lo máximo, la máxima autoridad dentro de un país. Y en esos casos
hay muchas coincidencias y eso es lo que tengo que revisar y trabajar. Yo había dicho en el libro Yo Medium, el hallazgo de la técnica, que cuando las familias son extremas, las coincidencias son mucho mayores. Entonces, en este caso, siento que, pues, que las dos imágenes son muy parecidas. No digo que sean exactas, pero son muy parecidas. Que posiblemente esa imagen todavía sigue activa y que esto no ha acabado. O sea, estos intentos de asesinato, estos atentados, pareciera que no han acabado. Y como pensé que no habían acabado, entonces decidí, hoy es 27 de septiembre del 2024, decidí nuevamente observar a los hologramas de Donald Trump y vi al mismo muchacho, al del primer atentado, pero aparte se quiere formar una imagen como de Kevin Costner, como Kevin Costner, pero mayor. Entonces vamos a ver qué sale. Sigue un poco la imagen del otro, del de bigote, cara chica, pero ya casi está difuminada. Y la imagen otra difuminada es la de Kevin Costner, parecido a Kevin Costner, una persona mayor. Bueno, siento que terminé el video y a la mera hora me echo para atrás. Lo que pasa es que, según yo, lo que traes en tu cara, el holograma que traes en tu cara es el holograma de tu atore y lo que te puede matar. Como expliqué en Yo Medium, el hallazgo de la técnica, si aparecía mi madre que no le gustaba que yo fumara, posiblemente eso me puede matar, el holograma de mi madre. No es que sea el holograma de mi madre, ella nunca me hubiera matado, sino el cigarro, digámoslo así. Entonces, en este caso, si Donald Trump, si el candidato a la presidencia, Donald Trump, no tiene el holograma de alguien de su familia, pues es muy raro y hay que estarlo observando, es todo, porque ese holograma es el que te mata. Y en esto de ahorita que está activada la parte de atentados contra Donald Trump, tengo que estar escribiendo. Y lo otro es que debería ser los actores de los presidentes de todos los países, porque aquí se puede ver que el día de mañana aparezca el atentado y hacer el retrato hablado de la posible imagen que aparece sobre el rostro de cada presidente o primer ministro del país, de cada país. Bueno, gracias.